Etapa de catequesis, maduración en la fe, primer nivel, vida nueva, sistema integral de nueva evangelización. Bloque 1. Las bases cristianas. 2. La transformación en Cristo. Este tema de la transformación en Cristo corresponde a la segunda meta del querigma, que es la adhesión a Jesucristo. Es la enseñanza de lo que acontece en la vida de quien se encuentra con Jesús y lo acepta como único Salvador. La luz de la fe. La tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión el gran don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de San Juan se presenta con estas palabras: Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Juan 12:46. También San Pablo expresa en los mismos términos, pues el Dios que dijo, brille la luz en el seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones. Segunda de Corintios 4:6. En el mundo pagano, hambriento de luz, se había desarrollado el culto al sol invicto, invocado a su salida. Pero aunque renacía cada día, resultaba claro que no podía irradiar su luz sobre toda la existencia del hombre, pues el sol no ilumina toda la realidad, sus rayos no pueden llegar hasta las sombras de la muerte, allí donde los ojos humanos se cierran a su luz. No se ve que nadie estuviera dispuesto a morir por su fe en el sol, decía San Justino Mártir. Conscientes del vasto horizonte que la fe les abría, los cristianos llamaron a Cristo el verdadero sol, cuyos rayos dan la vida. A Marta, que llora la muerte de su hermana Lázaro, le dice Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Quien cree ve, con una luz que ilumina todo el trayecto del camino, porque llega a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que no conoce ocaso. Abraham, nuestro padre en la fe. La fe nos abre el camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de la historia. Por eso, si queremos entender lo que es la fe, tenemos que narrar su recorrido, el camino de los hombres creyentes, cuyo testimonio encontramos en primer lugar en el Antiguo Testamento. En él, Abraham, nuestro padre en la fe, ocupa un lugar destacado. En su vida sucede algo desconcertante. Dios le dirige la palabra, se revela como un Dios que habla y lo llama por su nombre. La fe está vinculada a la escucha. Abraham no ve a Dios, pero oye su voz. De este modo, la fe adquiere un carácter personal. El Dios que pide a Abraham que se fíe totalmente de él, se revela como la fuente de la que proviene toda vida. De esta forma, la fe se pone en relación con la paternidad de Dios, de la que procede la creación. El Dios que llama a Abraham es el Dios creador, que llama a la existencia lo que no existe. Romanos 4:17. Que nos eligió antes de la fundación del mundo y nos ha destinado a ser sus hijos. Efesios 1:4-5. Para Abraham, la fe en Dios ilumina las raíces más profundas de su ser. Le permite reconocer la fuente de bondad que hay en el origen de todas las cosas y confirmar que su vida no procede de la nada o la casualidad, sino de una llamada y un amor personal. La fe de Israel. En el libro del Éxodo, la historia del pueblo de Israel sigue la estela de la fe de Abraham. La fe nace de un don originario. Israel se abre a la intervención de Dios que quiere librarlo de su miseria. La fe es la llamada a un largo camino para adorar al Señor en el Sinaí y heredar la tierra prometida. El amor divino se describe con los rasgos de un padre que lleva de la mano a su hijo por el camino. Deuteronomio 1:31. La confesión de fe de Israel se formula
como narración de los beneficios de Dios, de su intervención para liberar y guiar al pueblo. Deuteronomio 26, 5 al 11. Narración que el pueblo transmite de generación en generación. La luz de Dios nos llega a través de la narración de su revelación y de ese modo puede iluminar nuestro camino en el tiempo, recordando los beneficios divinos, mostrando cómo se cumplen sus promesas. La plenitud de la fe cristiana. Abraham saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Juan 8:56. Según estas palabras de Jesús, la fe de Abraham estaba orientada ya a él. En cierto sentido, era una visión anticipada de su misterio. Así lo entiende San Agustín al afirmar que los patriarcas se salvaron por la fe, pero no la fe en Cristo ya venido, sino la fe en el Cristo que había de venir, una fe en tensión hacia el acontecimiento futuro de Jesús. La fe cristiana está centrada en Cristo. Es confesar que Jesús es el Señor y Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Romanos 10:9. Todas las líneas del Antiguo Testamento convergen en Cristo. Él es el sí definitivo a todas las promesas, el fundamento de nuestro amén, último a Dios. Segunda de Corintios 1:20. La historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad de Dios. Si Israel recordaba las grandes muestras de amor de Dios que constituían el centro de su confesión y abrían la mirada de su fe, ahora la vida de Jesús se presenta como la intervención definitiva de Dios, la manifestación suprema de su amor por nosotros. La palabra que Dios nos dirige en Jesús no es una más entre otras, sino su palabra eterna. Hebreos 1:1 al 2. No hay garantía más grande que Dios nos pueda dar para asegurarnos su amor, como recuerda San Pablo, Romanos 8:31-39. La fe cristiana es, por tanto, fe en el amor pleno, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Primera de Juan 4:16. La fe reconoce el amor de Dios manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y su destino último. La plenitud a la que Jesús lleva a la fe tiene otro aspecto decisivo. Para la fe, Cristo no es solo aquel en quien creemos, la manifestación máxima del amor de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. La fe no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos. Es una participación en su modo de ver. La salvación mediante la fe. A partir de esta participación en el modo de ver de Jesús, el apóstol Pablo nos ha dejado en sus escritos una descripción de la existencia creyente. El que cree aceptando el don de la fe es transformado en una criatura nueva. Recibe un nuevo ser, un ser filial que se hace hijo en el Hijo. Abba, Padre, es la palabra más característica de la expresión de Jesús, que se convierte en el núcleo de la experiencia cristiana. Romanos 8, 15 y 20. El creyente es transformado por el amor, al que se abre por la fe, y al abrirse a este amor que se le ofrece, su existencia se dilata más allá de sí mismo. Por eso San Pablo puede afirmar: no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, Gálatas 2:20. Y exhortar que Cristo habite por la fe en sus corazones, Efesios 3:17. En la fe, el yo del creyente se ensancha para ser habitado por otro, para vivir en otro, y así su
Su vida se hace más grande en el amor. En esto consiste la acción propia del Espíritu Santo. El cristiano puede tener los ojos de Jesús, sus sentimientos, su condición filial, porque se le hace partícipe de su amor, que es el Espíritu. Y en este amor se recibe en cierto modo la visión propia de Jesús. Sin esta conformación en el amor, sin la presencia del Espíritu, lo que infunde en nuestros corazones, Romanos 5:5, es imposible confesar a Jesús como Señor, 1 Corintios 12:3. La forma eclesial de la fe. De este modo, la existencia creyente se convierte en existencia eclesial. Cuando San Pablo habla a los cristianos de Roma, que todos los creyentes forman un solo cuerpo en Cristo, les pide que no sean orgullosos, sino que se estimen según la medida de la fe que Dios otorgó a cada cual. Romanos 12:3. El creyente aprende a verse a sí mismo a partir de la fe que profesa. La figura de Cristo es el espejo en el que descubre su propia imagen realizada. Y como Cristo abraza en sí todos los creyentes que forman su cuerpo, el cristiano se comprende a sí mismo dentro de este cuerpo en relación orgánica con Cristo y con los hermanos en la fe. La imagen del cuerpo no pretende reducir al creyente a una simple parte de un todo anónimo, a mera pieza de un gran engranaje, sino que subraya más bien la unión vital de Cristo con los creyentes y de todos los creyentes entre sí. Romanos 12, 4-5. Los cristianos son uno, Gálatas 3:28, sin perder su individualidad, y en el servicio a los demás cada uno alcanza hasta el fondo su propio ser. Lumen Fidei, números del 1 al 22. Etapa de catequesis, maduración en la fe, primer nivel, vida nueva, sistema integral de nueva evangelización. Bloque 1, las bases cristianas. Numeral 2, transformación en Cristo.